¿Qué onda, violinistas, violistas, chelistas y qué tal si también contrabajistas? Soy Eduardo Bortolotti y hoy vamos a ver el tema de los chops. Una de las técnicas más recientes también para este instrumento, se podría decir, es la técnica del chop. Si no has visto mi anterior video sobre la historia, sobre los músicos que te recomiendo que escuches y que veas un poco la trayectoria de cómo ha ido evolucionando esta técnica, entonces te dejo el link para que puedas ir hacia este video. Vamos a ver un poco. La primera parte sería realmente poder causar el sonido. Entonces nosotros estamos acostumbrados como instrumentistas de cuerda pues tocar de manera horizontal, que sería, bueno, en mi caso lo veo como abajo y arriba, pues los chelistas lo verían como derecha e izquierda tal vez. Pero tenemos que empezar también ahora a pensar de manera vertical, en donde tenemos el arriba y el abajo. El sonido lo producimos también cuando dejamos caer los crines del arco hacia el instrumento. Normalmente estamos acostumbrados a tal vez tocar de esta manera y en este caso tal vez tendríamos que verlo un poco más hacia adentro, porque lo que queremos hacer es producir el golpe con esta parte del arco. Si eres chelista, pues entonces lo verías así. Vamos a ver qué se hace con la parte interior del arco. Tendremos que dejar caer la muñeca y nada más vamos a practicar eso. Se pueden dar cuenta que lo que estoy haciendo también es tapar mis cuerdas para que no me estorben, taparlas para hacer lo que tal vez en la guitarra eléctrica sería el mute, o en la mandolina. Entonces es lo que también queremos hacer en el violín. Al principio puede costar trabajo porque lo primero que vamos a hacer es algo así y nos va a dar incluso miedo, pero no te preocupes, esto está bien atado, así que no se te va a desprender. Y la idea sería la mezcla de este movimiento horizontal y vertical del que estábamos hablando al caer y ligeramente este movimiento hacia allá. Entonces es mínimo porque no lo podemos ver realmente como movimiento hacia allá, pero no, tampoco es esto. Entonces vamos a ver que es abajo y después desprendemos y vamos hacia arriba. Si se dan cuenta, yo estoy moviendo básicamente mi muñeca nada más. El primer paso es el golpe. Después tendremos el desprendimiento que va hacia arriba. El despegue, ¿no? Yo aquí estoy golpeando la cuerda de re y la al mismo tiempo. Bueno, si tienes un violín de 4 cuerdas estaríamos pensando nada más en las dos de en medio, que serían re y la. Y violistas pues estaríamos pensando también en el sol y el re. Entonces vamos a pensar que siempre que lo que vamos a hacer en este golpe va a ser también como lo que haríamos en la batería. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3. ¿Qué es lo que estaría haciendo el golpe el baterista en la tarola o caja? Entonces eso es lo que también tenemos que pensar, que lo que queremos hacer es dar el golpe en esa parte. Entonces si lo pensamos va a ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nada más estamos haciendo el golpe, no estamos haciendo el desprendimiento. 4, 1, 2, 3, 4. Ahora con desprendimiento entonces sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3. Lo que vamos a hacer también es el movimiento horizontal. Es lo que también Tracy Silverman le llama el 3D chop. Tracy Silverman ha sido de los que más me ha abierto el panorama del chop y él le llama una versión 3D porque sería como si tuviéramos, no sé, un cubo que tenemos pues las tres dimensiones. Entonces por eso al principio yo decía como lo horizontal y lo vertical, sin embargo aquí también tenemos otro movimiento que sería tal vez de profundidad en el espacio que tenemos entre el puente y el diapasón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El golpe que habíamos dicho del 2 y el 4 lo vamos a acercar siempre para acá y en el 1 y 3 vamos a regresar cerca del puente. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,